Gracias por venir. En realidad el motivo de la convocatoria de esta conferencia de prensa tiene que ver con dos temas fundamentales que obviamente están en boca de todos, o por lo menos en la cabeza de todos los ciudadanos argentinos. Pero voy a centrarme en San Luis. Últimamente se han hecho declaraciones de diputados provinciales, principalmente del bloque Cambiemos, con relación al presupuesto que la provincia mandó el pasado 30 de agosto conforme lo hace o conforme lo establece la Constitución. Nosotros cumplimos con el mandato constitucional y en este sentido hemos enviado un presupuesto que obviamente no se ajusta a lo que se hace anualmente. Y esto tiene un porqué. Nosotros no teníamos al 30 de agosto, y de hecho creo que hoy tampoco tenemos certeza de cuáles son las medidas macroeconómicas o las variables macroeconómicas que se van a utilizar o que van a regir para el año 2019. Estoy hablando de crecimiento del PBI, estoy hablando del tipo de cambio que va a regir para el año que viene y estoy hablando también de la inflación. En este sentido, al armar un presupuesto que es obviamente proyectar en el futuro cuáles van a ser los ingresos, sin estas variables es prácticamente imposible o muy difícil. Entonces, hacer un presupuesto que implique un dibujo me parecía una falta de respeto. Lo consulté con el gobernador y opinó como habíamos pensado desde la parte técnica del ministerio y preferimos enviar algo muy escueto, pero que dentro de todo no hay ninguna mentira en él. Está basado simplemente en la realidad. Una realidad que es totalmente prudente y que prevé un crecimiento de los recursos del 18% comparándolo con el presupuesto vigente para el año 2018. Puede ser criticable, pero considerando el mismo fundamento de la norma, establece que nosotros estamos dispuestos al diálogo y que en cuanto el Gobierno Nacional presente el presupuesto, él mismo va a ser corregido, ampliado o modificado, lo que fuere necesario. Y esto me parece que era necesario aclararlo para transmitir tranquilidad a la población. No es que estamos pidiendo que el diputado trate un presupuesto que no se ajuste o que no tenga la información segregada como se viene presentando, sino simplemente que no estábamos en condiciones, ni estamos hoy en condiciones de enviar un presupuesto que pueda decir realmente dónde van a ir cada uno de los recursos. Este presupuesto, aún en estas características, sigue siendo un presupuesto equilibrado, es decir, planean los gastos exactamente iguales a los recursos, con lo cual no habría en principio ningún tipo de endeudamiento ni déficit. Quiero que sepan también que al no saber en dónde iban a estar los ajustes que iba a realizar el Gobierno Nacional y que ya había anunciado en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros no podemos decidir qué recursos vamos a destinar a qué actividad o a hacer frente a qué gasto, porque evidentemente los ajustes van a repercutir en la apertura presupuestaria. Entonces, en un marco de prudencia, cumpliendo con el mandato constitucional, decidió el gobernador enviar el proyecto de ley sujeto a que fueran modificados cuando la Nación presentara su presupuesto. Ellos pueden tratar el presupuesto porque el mismo fundamento establece que ellos pueden ir tratando este presupuesto, puede tomar el Estado legislativo, y que cuando el Gobierno Nacional presente el presupuesto estaríamos en condiciones de ampliarlo. Es lo que acabo de decir recién. Queremos que la Nación no se demore en presentar el suyo, que tendría que estar entrando el 15 de septiembre. Es decir, la Nación tendría que estar presentando su presupuesto a más tardar este sábado. Con lo cual, ahí tendríamos alguna idea de cómo es el presupuesto nacional. Y en ese marco, si es necesario, haríamos las aperturas que corresponden al presupuesto provincial. Ministro. Estamos siempre dependiendo de lo que el Gobierno Nacional haga con su presupuesto. Simplemente en los recursos. Nosotros hemos tomado los recursos que nos
provee la Comisión Federal de Impuestos. El CFI es un organismo que está permanentemente haciendo cálculos de coparticipación y de cómo vienen creciendo los recursos de la masa coparticipable, y por otro lado hemos tomado un criterio similar en cuanto a los recursos de origen provincial o genuinos. Y en ese marco hemos dispuesto los gastos, adecuándolos a esos ingresos. Hemos garantizado el 23% del piso que tiene que ir a la educación y hemos garantizado también la autarquía del Poder Judicial y la coparticipación para los municipios. O sea, dentro de esto hemos cumplido con todo lo que la norma o las reglas básicas establecen. Nosotros reconocemos que Nación está proponiendo un ajuste. Un déficit cero de la Nación, como lo viene proponiendo, implica un ajuste a todo nivel, no solamente en San Luis, sino creo que en todo el país va a suceder lo mismo. Entonces, no es que estoy yo proponiendo un ajuste, el ajuste ya lo propone la Nación. En las próximas horas también vamos a estar mandando a la legislatura provincial un proyecto de ley, obviamente, que tiene que ver con la deuda que la Nación mantiene con la provincia. Luego de esta corrida cambiaria que todos hemos vivido, del dólar que ha subido y que sigue subiendo de una manera bastante voraz, hemos decidido pedir la autorización a la legislatura, mediante este proyecto el gobernador ha decidido, en realidad el doctor Alberto Rodríguez Sá, pedir autorización a la legislatura en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial, en el artículo 90 y 91, a lo siguiente. Por un lado, con arreglo al artículo 90 principalmente, para ser más clara lo voy a leer, pedir autorización para disponer, ceder, vender, transferir por cualquier forma o negocio jurídico a título oneroso los créditos resultantes de las sentencias dictadas en los 2 juicios que la provincia tiene ganado con el Gobierno Nacional. En ese mismo sentido también estamos pidiendo autorización para disponer, ceder, acá sería la misma reacción, vender, transferir por cualquier forma o negocio jurídico que corresponda a título oneroso los derechos litigiosos de los juicios que mantiene la provincia contra el Estado Nacional y que obran en el anexo 1. Y acá hacemos referencia a todos los juicios que hoy tiene la provincia sin sentencia firme, pero que son juicios que en su gran mayoría van a tener favorable la sentencia porque están casi atados a las 2 sentencias anteriores. Por otro lado, pedimos, esto sí, en arreglo a lo que estipula el artículo 91 de la Constitución Provincial, a emitir y colocar títulos de deuda destinados a contribuir al desarrollo económico de la provincia, y esto sí tiene que ver que va a estar garantizado este título con lo que surge de la sentencia, del monto de la sentencia de los 2 juicios ganados. Es decir, que estaríamos emitiendo algún título si la autorización legislativa se da y si esto es necesario, pero siempre garantizado con los recursos que corresponden a lo que la Nación le debe a la provincia de San Luis. Y por otro lado, el último que me quedaría es si también pedir autorización para contraer préstamos con entidades colocadoras hasta un importe máximo del 70% del capital, también de estas 2 sentencias favorables ya de los juicios ganados por la provincia. Nosotros tenemos una corrida cambiaria que implica un dólar elevado y una moneda devaluada. Nosotros tenemos, la deuda nuestra está en pesos y se actualiza en principio o por la tasa activa del Banco Nación o por la tasa pasiva del Banco Nación, que esa es la gran discusión que tenemos hoy con Nación. En este marco, con una corrida cambiaria de esta magnitud, con un dólar que en el año pasó de 20 y pico a 40 y pico, la deuda se nos está licuando. Entonces nosotros tenemos que tener alguna estrategia ante la negativa o la poca voluntad de Nación de hacer frente al pago de estos juicios, de hacernos de dinero para poder evitar que se siga licuando la deuda. Entonces esto de vender, ceder, transferir a título oneroso los derechos derivados de las sentencias implica simplemente, en el caso de que el mercado lo sea posible y sea
rentable para nosotros hacernos del dinero efectivo lo antes posible, porque si no a la larga seguimos, mientras pasa el tiempo, se nos va licuando esta deuda. ¿Se entiende? ¿Pero no tiene intereses esa deuda? Sí, a una tasa pasiva, una tasa activa del Banco Nación, en pesos, cuando las LEVAC te están pagando un 60%. O sea, entendemos que se está licuando, que el dólar tiene el aumento del dólar hace que nuestra moneda se deprecie, que la deuda esté en pesos, que el peso cada vez vale menos y que la tasa por la que nos actualizan la deuda es muy inferior a la tasa que está pagando hoy el mercado por los títulos de crédito, por los títulos soberanos que está emitiendo el gobierno nacional.